Hola chicos, esta vez vamos a ver el tema de probabilidad y estadística. Vamos a ver la probabilidad clásica y la distribución de frecuencia. Y después vamos a ver el tema en estadística, vamos a ver las medidas básicas media, mediana, moda y las medidas de dispersión como el rango y la desviación media. Así que para empezar, quiero que hablemos de algo muy importante. ¿Alguna vez has pensado o has lanzado alguna moneda para tomar una decisión? Por ejemplo, ¿has tirado tú también un dado en un juego de mesa? ¿Cuál es la probabilidad de que la moneda caiga cara? Anótalo en tu cuaderno. Pues seguramente pensaste que era una de dos, es decir, o es águila o es sol, o sea, un 50%. Y pues tienes razón, y esto que acabamos de hacer es probabilidad. Lo que vamos a hacer hoy es darle un nombre formal a esa intuición que ya tenemos y aprender a calcularla para situaciones más complejas. También vamos a ver para qué sirve la estadística en la vida real, desde el pronóstico del tiempo hasta cuánto cobra un seguro médico. Todo eso es lo que vamos a ver hoy. Muy bien, para empezar, necesito definir algunos conceptos básicos. El primer concepto, el experimento aleatorio. Un experimento aleatorio es... El experimento aleatorio es cualquier acción o prueba cuyo resultado no podemos predecir con certeza antes de realizarla. Es decir, yo tengo un evento y ese evento, si yo puedo decir con absoluta certeza qué es lo que va a pasar, estamos ante un experimento determinista. Si yo no puedo decir cuál va a ser el resultado con absoluta certeza, entonces estoy ante un experimento aleatorio. Por ejemplo, cuando nosotros lanzamos un dado, realmente no sabemos qué resultado va a caer. Sabemos que puede caer del 1 al 6, pero no tenemos el número exacto. Así que por eso va a ser aleatorio. Si nosotros lanzamos una manzana y nosotros sabemos que si lanzamos una manzana, esta se va a caer al suelo. Entonces, ahí estamos ante un experimento determinista, porque no hay manera que la manzana quede flotando, o quede en el aire, o quede suspendida. No, va a caer al suelo. También tenemos que sacar una carta de una baraja, también es un experimento aleatorio porque no sabemos qué carta va a ser. O preguntar a una persona al azar cuál es su mes de nacimiento también es un experimento aleatorio porque desconocemos cuál es el mes que nos va a decir. El segundo concepto que debemos de tener claro es el espacio muestral, porque ahí el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento. Es importante que lo vamos a representar con la letra E de espacio muestral y debe venir entre llaves. Por ejemplo, si mi evento es lanzar un dado, el espacio muestral que vamos a tener es los posibles resultados. ¿Y qué posibles resultados puede tener el lanzamiento del dado? Pues obtener el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Y no puede obtener 7 porque nosotros sabemos que el dado tiene 6 caras. Es importantísimo el espacio muestral porque como veremos a continuación, todos los ejercicios, si nosotros entendemos perfectamente cuál es el espacio muestral de mi experimento, todo va a ser mucho más fácil y no van a tener problema con esto, ¿ok? Pero antes de empezar con los ejercicios, vamos a ver un último concepto que es fundamental para que podamos avanzar. Como tercer concepto, tenemos el concepto de evento. Y es que un evento es cualquier subconjunto del espacio muestral. O sea, lo que quiere decir que son uno o varios resultados de lo que nos interesan. Y lo vamos a representar siempre con una letra mayúscula. O sea, el experimento va a tener eventos, ¿ok? Y
Por ejemplo, si nos interesa el evento de sacar un número par, o sea, A es igual a sacar un número par, tenemos que A es igual a 2, 4, 6. Y como les decía, A está dentro del espacio muestral E. Es decir, el experimento siempre va a estar compuesto por varios eventos. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo estos tres conceptos, estamos listos para presentarte la fórmula principal de la probabilidad. Necesito que por favor la notes o la tengas muy presente porque la vamos a ocupar todo este tiempo. Entonces vamos a poner probabilidad de cualquier evento. Y vamos a ponernos PDA. Recuerden que el evento siempre debe de ir con mayúscula, así que hay que ponerlo con mayúscula. Vamos a poner es igual a... Y vamos a poner lo siguiente. Hacemos una rayita. Y vamos a... la rayita es porque vamos a ponerlo como fracción. Eventos. Vamos a ver. Eventos favorables. Entre los el número de eventos totales. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Esto es igual como casos favorables entre casos totales, ¿ok? Ok, entonces lo vamos a poner como lo vas a encontrar en la mayoría de los libros. Vamos a poner, en vez de eventos, vamos a ocupar la palabra casos, porque así lo vas a encontrar en la mayoría de los libros, entonces para que no te cause confusión cuando lo veas. Pero es lo mismo. Número de casos totales. Ahora bien, por ejemplo, vamos a poner cuántos, o sea, supongamos que quiero calcular la probabilidad. Vamos a poner, calcula la probabilidad de obtener en un lanzamiento de dados, un número mayor que 4. O sea, y lo voy a sacar de la siguiente manera. Pienso. Vamos a poner PDA, donde A es un número mayor que 4. Ese va a ser el evento A. Y vamos a ver, vamos a sacar su probabilidad. Vamos a ver, ¿cuántos son mis casos favorables? O sea, ¿cuáles casos yo obtengo que me favorecen, que obtengo un número mayor que 4? Pues solamente hay 2 casos. En el lanzamiento del dado, a menos que caiga 5 y 6, pues solamente estos 2 casos me van a favorecer. Así que mis casos favorables van a ser 2. ¿Y cuántos casos totales tengo? Pues cuántos resultados en total. Aquí es donde entra la importancia del espacio muestral. Debo de pensar, ¿cuántos son mis casos totales? Es decir, ¿cuál es mi espacio muestral? Pues mi espacio muestral sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Es decir, 6 casos. Así que la probabilidad va a ser 2 de 6 o, en su defecto, 1/3. ¿Ok? Y con esto tenemos el ejemplo más sencillo acerca de cómo se puede
sacar pues la probabilidad. Ahora bien, hay otra propiedad importante que te debes de aprender. Y es la que la probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1. O sea, la probabilidad siempre va a cumplir que es mayor que 0, pero menor que 1. Además que la probabilidad de que algo sea 0 es que eso es improbable. Eso no tiene posibilidad de ocurrir. Y la probabilidad 1 quiere decir que es algo muy seguro. Algo que tenemos la certeza que sí o sí va a pasar. Y por último, vamos a definir al complemento. Para definir el complemento debes de tener en cuenta que cuando nosotros tenemos un evento A que puede pasar, su complemento es que A no pase. O sea, tengo el evento A y el complemento va a ser la probabilidad de no pasar. Así que su fórmula para sacar la probabilidad del complemento es 1 menos P de A. Por ejemplo, te lo voy a escribir. Vamos a escribir P de A complemento y voy a poner una A y una C muy pequeñita que va a ir acá y lo voy a cerrar y eso va a ser igual a 1 menos P de A. 1 menos P de A. Y eso sería todo. Y con esto que ya está definido, vamos, por favor, a pasar a la siguiente parte. Que en la siguiente parte vamos a observar ejercicios para que esto quede pues mucho más claro. El primer ejemplo es un clásico. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga sol? Primero identifico el espacio muestral y como ya habíamos dicho, el espacio muestral es Sol y Águila. Y ahora identifico quién es mi espacio favorable. Digo, ¿quién es mi caso favorable? Pues mi caso favorable es Sol, es decir, 1. ¿De cuántos puedo notar? 1, 2. O sea, la probabilidad es 1 de 2, un medio. Esto si lo paso a decimal me va a dar 0.5 y esto si lo paso a porcentaje es 50%. Y ya, aquí tengo las tres representaciones de la probabilidad. La probabilidad se puede representar con fracción, decimal o porcentaje y las tres van a ser correctas. Vamos al siguiente ejemplo. Muy bien. En el siguiente ejemplo observemos que dice, tengo una baraja estándar de 52 cartas. Quiero calcular la probabilidad de sacar un as. Y anoto, la probabilidad de as es igual. Recordemos que en las cartas está dividido en palos. Y esta tiene 4 palos. Y cada palo tiene un as. Así que, como son 4 palos, hay 4 ases. Sobre, ¿cuántas cartas hay en total? Pues 52. Y al dividir 4 sobre 52, esto nos va a dar una probabilidad de 0.077. Que desde que tenemos la fracción, podemos darnos cuenta que sacar 4 cartas de 52, pues es una probabilidad muy pequeña y lo confirmamos al pasarlo a decimal porque eso nos va a dar que en porcentaje la probabilidad es del 7.7. O sea, muy cerquita del 8%, lo cual es una probabilidad muy pequeña y es por eso que sacaduras es algo que pues no es tan fácil que ocurra porque tiene una probabilidad muy baja. Ok, veamos el tercer ejemplo. El primer ejemplo es un clásico. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga sol? Primero identifico el espacio muestral y como ya habíamos dicho, el espacio muestral es Sol y Águila. Y ahora identifico
¿quién es mi espacio favorable? Digo, ¿quién es mi caso favorable? Pues mi caso favorable es Sol, es decir, 1. ¿De cuántos puedo notar? 1, 2. O sea, la probabilidad es 1 de 2, un medio. Esto, si lo paso a decimal, me va a dar 0.5. Y esto, si lo paso a porcentaje, es 50%. Y ya. Aquí tengo las 3 representaciones de la probabilidad. La probabilidad se puede representar con fracción, decimal o porcentaje. Y las 3 van a ser correctas. Vamos al siguiente ejemplo. Para el ejemplo número 3 tengo que una bolsa contiene 5 canicas rojas, 3 azules y 2 verdes. Saco una canica sin ver. ¿Cuál es la probabilidad de que sea azul? Lo primero que hay que hacer es sacar la cantidad de canicas totales. Si tengo 5 rojas, 3 azules y 2 verdes, necesito sumarlas. Tengo 10 canicas en total. Entonces, mis canicas en total van a ser 10. ¿Y cuántos son mis casos favorables? Pues son 3 azules. Así que la probabilidad va a ser 3 sobre 10, que es igual a 0.3. Ahora, punto 3. Mi evento A es justamente obtener una canica azul. Ahora, y la probabilidad de A fue lo que sacamos. ¿Que cuánto obtuvimos? Obtuvimos justamente 3 décimos, que es 0.3 o el 30%. Entonces yo ya sé que la probabilidad de A es igual al 30%. Ahora quiero sacar la probabilidad del complemento, porque recuerda que te dije que el complemento es aquella probabilidad de cuando no sucede el evento. Entonces, si la probabilidad de que suceda es 0.3, pues solamente tengo que hacer 1 menos P de A. O sea, 1 menos 0.3. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Pues 0.7. Esto es igual a 0.7, cosa que tiene muchísimo sentido porque si te das cuenta, hay 5 canicas rojas que obviamente no van a ser azules y 2 verdes que igual no son azules. Y 5 más 2 me da 7. Entonces tiene mucha lógica que esto sea el 70%. ¿Ok? Espero que estos ejemplos de probabilidad clásica, básica, te hayan quedado claros. Para ver si quedaron más claros, te adjunto en los ejercicios de este tipo para que puedas calcularlo y para que puedas reafirmar tus conocimientos. Ahora bien, lo que vamos a ver en el siguiente bloque es estadística. Vamos a observar las medidas de tendencia central y de dispersión que vienen en casi todo el tipo de exámenes para que tengas una idea y te vayas familiarizando con estas. Muy bien, vamos a iniciar. Te voy a poner un ejemplo y vamos a sacar primero las medidas de tendencia central. Estas medidas las has visto desde primaria hasta secundaria y ahorita en bachillerato las vas a volver a ver. Y te las pongo para hacer un recuerdo de un breve repaso de lo que pues has visto todo ese tiempo y que puede pasar que se nos haya olvidado, no pasa nada. Para eso estamos aquí, para recordar. Entonces, te leo el problema. Se preguntó a 10 estudiantes cuántas horas estudian por semana. Los resultados fueron 3 horas, 5 horas, 2 horas, 4 horas, 3 horas, 6 horas, 5 horas, 3 horas, 4 horas y 2 horas. ¿Qué vamos a sacar? La media. ¿Y qué es la media? Es el promedio. ¿Ok? ¿Cómo saco la media?
sumo todos los datos y lo divido entre el número de datos. Ahorita vamos a hacer el ejemplo, pero es para que lo vayamos teniendo. La siguiente, la mediana, es el número que se encuentra a la mitad. Y por último, la moda. Ese es el más fácil. La moda es el número que más se repite. Así que vamos a sacar esto. ¿Cómo saco la media? La media la voy a denotar como una X y con una rayita arriba. Así que voy a poner la media como esto y voy a poner igual y pongo 3 más 5 más 2 más 4 más 3 más 6, que si vamos haciendo la suma son 7, son 10, son 16, llevamos 22 y eso le vamos a sumar justamente 5, que me va a dar 27, más 3, que me va a dar 30, más 4, que me va a dar 34, más 2, que me va a dar 36. Ok. Debo de sumar todos. Y lo voy a dividir entre el número de datos, que me va a dar 10. Y entonces, como ya dije que me salió la suma 36, entonces nada más tengo que dividir 36 entre 10 y eso está muy fácil, me va a dar 3.6. Ok, entonces yo ya tengo que la media me da 3.6 y lo anoto. Ok, ya tengo que es 3.6. Muy bien, ¿ahora qué hago? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar la mediana, que es el número que se encuentra a la mitad. Y para eso es muy importante que lo primero que haga es organizar los números de menor a mayor. Siempre, 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 siempre tengo que hacer los números, organizar los números. Y es que un error muy común que llega a pasar es que cuando hacemos este tipo de ejercicios no organizamos los números. Por cierto, en la suma tengo un pequeño error, fueron 37, una disculpa. Así que el resultado debe quedarme como 3.7. Entonces, como decía, tenemos que organizar los números de menor a mayor. Así que pongo primero 2, pongo otro 2 porque hay dos 2 que se repiten. Entonces voy a poner 2, 2, o sea, este lo voy a poner y este lo voy a poner. Voy a borrar tantito para que lo podamos poner aquí arriba. Vamos a ponerlo. Vamos a poner 2, después va a ir el otro 2. Después, ¿quién va? Van 3, 3, 3, 3, 3. 1, 2 y 3. Y después voy a poner 2 4 y un 5. ¿Qué voy a hacer ahorita? Ah, y por último voy a poner
un 6. Ok. ¿Qué voy a hacer ahorita? Lo único que tengo que checar es que efectivamente sean los 10 datos que yo debo de tener. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así que noto que me falta un dato. Reviso cuál es el dato que me falta. Y la respuesta es que me falta un 5. Lo que sí les recomiendo es que, como yo, siempre revisen que todos los datos estén completos, porque llega a pasar que somos humanos, se nos puede pasar un dato así pequeñito y entonces pues esto puede afectar el resultado. Es muy importante que antes de empezar a eliminar los números, cheque que lo haya hecho correctamente. Podrá parecer una tontería, pero les aseguro que la mayoría de los errores de este tipo en un examen son cositas así. Entonces empezamos a eliminar, elimino uno de atrás, uno de adelante, uno de atrás y uno de adelante. Y notemos que el 10 es un número par. Cuando yo tengo números pares, pasa lo siguiente. En medio me quedan dos números. Entonces, como no me queda solo un número, ¿qué tengo que hacer? Sumarlos. Sumo 3 más 4, me da 7. Y eso lo divido entre 2. Y eso me va a dar 3.5. Entonces, ¿cuál es el número que se encuentra a la mitad? Va a ser 3.5. Una vez que ya tengo la mediana, pues la moda es por mucho el más fácil, porque nada más va a ser el número que más se repite. ¿Y quién es el número que más se repite? Pues lo puedo ver porque ya lo organicé acá y puedo ver que efectivamente su moda va a ser 3. Entonces tengo un conjunto de datos donde la media fue 3.7. La mediana fue 3.5 y la moda fue 3. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, eso nos va a ayudar mucho a ver la tendencia que presenta este conjunto de datos. Y podemos observar que lo que nos dice la mediana es que la mitad de los datos está de 3.5 para arriba. ¿Ok? Que la mitad de estos 10 estudiantes están estudiando al menos 3.5 o más horas. La media es que nos dice que tienen un promedio, o sea que todo el grupo maneja un promedio de 3.7 horas, que es muy parecido, o sea, si se dan cuenta, está como muy parecido al 3.5 que maneja la mediana, no está tan lejos, y donde el dato que más se repite, es decir, donde hay más estudiantes que estudian 3 horas, que igual se mantienen en el rango de 3, 3.5 y 3.7. O sea, tampoco los datos no están tan separados. Pero para definir exactamente lo que acabo de decir, que los datos no están tan dispersos, hay algo que necesitamos usar. O sea, necesitamos ver si esta media, si este promedio que sacamos realmente es una buena medida. Lo vamos a verificar con algo que se llama medidas de dispersión de datos. Y estas medidas de dispersión de datos justamente nos ayudan a verificar que nuestros datos, que nuestra media sí sea como muy confiable, o que tenga, o si hay datos que hacen que varíe mucho la media y no sea tan representativa de los datos. Para esto vamos a ocupar los siguientes. Vamos a ocupar la medida de rango, varianza y desviación estándar. La verdad es que no vamos a ocupar mucho la varianza. Nos vamos a ir más por la desviación estándar,
porque en un examen de admisión es lo que te van a preguntar. Entonces la varianza la vamos a dejar tantito por ahorita. Y el rango. Esas dos medidas son las que vamos a ver en un momento. ¿Ok? Entonces, por favor, te doy un tiempo para que asimiles lo que acabamos de ver y iniciamos con lo siguiente. Muy bien, entonces veamos. El rango es el más fácil. Es el dato mayor menos el dato menor. Y en este caso, pues ya los tenía organizados, por eso lo dejé aquí organizadito. El dato mayor es 6, el dato menor es 2. Lo único que hago es una restita. 6 menos 2 y es igual a 4. El rango me dice qué tanto varían los datos. Un rango de 4, pues decimos que los datos están relativamente cerca porque el rango no es tanto. No es tan grande. La desviación estándar mide la distancia entre los datos y la media. Y yo sé que esta fórmula que está acá se ve muy complicada, pero realmente no está tan complicada. Pero no te asustes, yo te la explico. La sumatoria, que es esta E, que está aquí un poquito rara, que yo sé que puede parecer un poco intimidante. Esto es la sumatoria que va de I igual a 1 hasta N de X barra, que es la media que ya habíamos visto anteriormente, menos XY, que significa que son estos datos. O sea, voy a restar la media menos cada uno de los datos que pues proporcioné. Esto, una vez que haga la diferencia, que haga la resta, lo voy a elevar al cuadrado. Y por eso está el símbolo de sumatoria, porque después de que los haya elevado al cuadrado, los voy a sumar. Después de que los sume, los voy a dividir entre n. Y una vez que lo haya dividido entre n, al resultado le voy a sacar raíz. Y eso, hacer todas esas cuentas, pues puede que te cause errores. Así que te voy a enseñar una forma. Esa es la fórmula que se va a ocupar. Pero hay una forma de hacerlo que te quede el mismo resultado y ahorrándote demasiadas cuentas, que en un examen, al hacer tantas cuentas, corres el riesgo de equivocarte. Entonces, para ahorrarte todas esas cuentitas, te voy a enseñar un truco. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Cuando tú elevas al cuadrado y aparte sacas raíz, ¿qué es lo que vas a obtener? Vas a obtener el valor absoluto. Entonces, en vez de elevar al cuadrado y después sacar raíz, lo que directamente puedo hacer es, pues simplemente sacar el valor absoluto. Así que para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a ir haciendo las restas de una vez. Voy a poner 3.7, que recordemos que esa fue mi media. Y le voy a poner, de una vez voy a poner el valor absoluto. Voy a poner el símbolo de valor absoluto, que son esas rayas. Voy a poner 3.7 menos 2. Cierro la raya. ¿Y esto cuánto me va a dar? ¿Qué significa el valor absoluto? Si te acordarás de cuando lo viste cuando eras más joven, el valor absoluto es que la parte positiva del número. Entonces, como 3.7 menos 2 me da 1.7, lo pongo como 1.7. Después lo voy a volver a repetir porque recordemos que ya lo habíamos visto, que hay 2. Entonces 1.7. En los que son positivos, pues no hay realmente gran cambio, porque pues de todos modos nos iban a quedar positivos, entonces no pasa nada. Igual a 0.7. Después hago lo mismo, lo voy a repetir 3 veces. 3.7 menos 3 es igual a 0.7.
Y siguiente, 3.7 menos 3 es igual a 0.7. Siguiente. Una vez que tengo esto, voy a hacer la siguiente parte, que esto sí ya es más complicado, 3.7 menos 4. Ahí ya empieza lo complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, y no es complicado, es muy fácil. 3.7 menos 4 me quedaría como menos 0.3. Aquí es donde entra la magia de usar el valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto ya había mencionado que es la parte positiva del número. Entonces, en vez de poner menos 0.3, mi resultado va a ser 0.3. Entonces, vamos a seguir así con los demás. Acá en 3.7 menos 4, pues ya sabemos que el resultado va a ser 0.3. En el del 5 me va a quedar 3.7 menos 5 y ya sabemos que no me puede quedar negativo, sino automáticamente se va a volver positivo y me va a quedar 1.3. Eso se repite para el siguiente. 3.7 menos 5 y esto me va a dar igual a 1.3. Y por último voy a hacer 3.7 menos 6. Y eso me va a quedar como, lo voy a poner igual y me va a quedar como 2.3. Ok, ya tengo los resultados. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues sumar todo. Entonces, en tu calculadora, que espero que tengas a la mano, vamos a hacer la suma. Vamos a sumar 1.7 más 1.7 más 0.7 más 0.7 más 0.7 más 0.3 más 0.3 más 1.3 más 1.3 más 2.3. Y eso me da un resultado de 11. 11 que me dio la suma de todos los números, o sea, todo esto debí de haberlo sumado, me dio 11. Y ese 11 ya nada más nos falta dividirlo entre 10, ya no tenemos que sacar raíz, sino simplemente hacer la división. Y 11 entre 10, ¿cuánto me va a dar? Pues 1.1. Y con eso terminamos. Entonces la desviación estándar va a ser 1.1. Eso quiere decir que la mayoría de los datos en promedio difieren de la media 1.1. Lo cual nos quiere decir que la media pues es una representación decente de los datos porque no está tan alejada de los datos. Entonces podemos decir que no hay ningún dato muy grande que afecte a mi promedio. Aunque ese 1.1 pues todavía es un poquito grande porque esperaría que fuera más pequeño, pero al tener datos como 5, 5 y 6 que se alejan del 3.7, pues se entiende. Pero como dije, o al tener datos como el 2 que también se alejan un poquito del 3.7, pues se entiende bastante porque me salió 1.1, pero aún así la media sigue siendo una buena representación. Y al tener todas estas medidas ya puedo decir las características del grupo. Puedo decir que efectivamente la mayoría de los alumnos estudian ese promedio de 3.7 horas,
que si lo consideramos por cuántas horas tiene la semana, pues puedo decir que su rendimiento es un poquito bajo, ¿no? O sea, se esperaría que estudiaran un poquito más. Pero bueno, esto sería este ejemplo. En la siguiente parte te quiero mostrar otro tipo de ejemplos de probabilidad y de estadística como más misceláneos para que cuando tengas que resolver los ejercicios que te dejo por tu cuenta no tengas ninguna duda. Bueno, vamos a analizar estos dos ejercicios. Estos dos ejercicios siguen mucho el formato que presentas cuando haces un examen de admisión. Y es que cuando haces un examen de admisión, la verdad es que no es tan común que te pregunten directamente el promedio. Y si lo hacen, tienen como alguna trampita, como lo vamos a ver en la de abajo. Pero primero vamos a ver la de arriba, que es un problema muy común que aparece en diversos tipos de exámenes de admisión. Así que lo vamos a leer. Raúl registró las ventas de la semana de lunes a sábado, las cuales fueron 320, 400, 428, 305, 520, pero faltó el sábado. Si el promedio de ventas fue 393, ¿cuál fue la venta del sábado? Y uno de los principales problemas que tienen los estudiantes al resolver este tipo de problemas es que justamente ya te dan el promedio. O sea, ya no necesitas sacar el promedio, porque lo que muchos estudiantes hacen es sacar de nuevo el promedio, pero no lo necesitas. ¿Por qué? Porque ya te da el promedio. El promedio es 393. Entonces, ¿cómo resuelves este tipo de ejercicios? De la siguiente manera. Lo primero que vas a hacer es sumar los datos. Primero debes de sumar las ventas porque quiero saber cuánto fue lo que vendió, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es sumar lo de la semana para saber antes del sábado cuánto dinero logró juntar. Entonces, sumamos 320 más 400 más 428 más 305 más 527. Ponemos esto es igual, así que te invito, por favor, que saques tu calculadora. Y en tu calculadora, o si gustas hacerlo manualmente, vayas haciendo la suma para que vayamos resolviendo el ejercicio juntos, ¿ok? Y al hacer la suma me va a quedar 1980. Entonces yo ya sé que al sumar todo, las ventas obtenidas fue 1980. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahora tengo que tomar el promedio, que es 393, y voy a poner acá 393, y eso lo voy a multiplicar por los días que trabajaron. Dice que fue de lunes a sábado, así que fue lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. 6 días. Así que voy a multiplicar 393 por 6 y eso va a ser igual a 2358. Ok, así que ya tengo que el promedio, o sea, en promedio la suma de los 6 días me debió de haber dado 2358. Y yo tengo que sumado me dio 1980. Es decir, ¿qué tengo que hacer ahorita? Pues nada más tengo que restar lo que me salió en promedio, que fue 2358, menos 1980. ¿Para qué? Para ver cuánto necesito vender el sábado para
alcanzar el promedio. Así que hago 2358 menos 1980 y me da 378. Perfecto. Muy bien, entonces aquí tengo que la respuesta va a ser el inciso B, 378. Este tipo de problema se resuelve así para todos. Siempre tengo que sumar lo que registro en los días, después multiplico el promedio por el número de datos y después tengo que hacer una resta. Tengo que restar lo que me salió del promedio multiplicado menos la cantidad inicial que saqué, menos la cantidad de la suma. ¿Ok? Este tipo de problemas siempre se resuelve usando este procedimiento. Ahora pasemos al siguiente, al PM8, que dice, el sueldo quincenal de una persona fue 2,000, 2,200, 2,500, 2,200, 1,800, 2,500, 2,400, 2,300, 2,800, 2,400. ¿Cuál es el promedio mensual en los primeros 5 meses? Y es que aquí hay muchas maneras de hacerlo. O sea, uno de los errores que cometen muchísimos es que, como dice, los primeros 5 meses se van con la finta y nada más dicen, pues nada más tengo que tomar el 2,000, el 2,200, el 2,500, el 2,200 y 1,800 y ya terminé. Y no es así. ¿Por qué no es así? Porque me dice claramente que el sueldo es quincenal. ¿Ok? Entonces, y aquí me está pidiendo un promedio mensual. Porque también el otro error, que es una de las respuestas, el procedimiento que te mencioné, me da una respuesta errónea que está acá. Y la otra respuesta errónea que tengo es que muchos suman todos y lo dividen entre 10 datos y les da un promedio. El cual también es incorrecto porque claramente nos dice que es quincenal. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todo. Vamos a ir sumando las cantidades. 2,000 más 2,200, que me va a quedar 4,200. Más 2,500, que me queda 6,700. Más 2,200, que me queda 8,900. Más 1,800, que me queda 10,700. Más 2,500, que me queda 13,200, más 2,400, más 2,300, más 2,800, más 2,400. ¿Y entre cuánto lo vamos a dividir? Lo vamos a dividir entre 5. ¿Por qué? Porque recordemos que 2 quincenas hacen un mes. Entonces, si tengo 10 quincenas, pues son 5 meses y justamente es lo que nos pide, el promedio mensual en los primeros 5 meses. Entonces, lo tomamos y lo dividimos entre 5. Y al hacer la división, nos queda 23,100 entre 5. Y el resultado es 4,620, que es la respuesta número C. En este tipo de problemas, cuando nos enfrentamos a un examen de admisión o quizás si quiero revalidar con un examen de tipo Ceneval, debo de tener mucho cuidado en lo que me pide el problema, porque como estamos tal vez acostumbrados a no leer con tanto cuidado, pues tal vez nuestro primer impulso sea sumar todo sin tener en cuenta los detalles y simplemente sacar el promedio así. Pero no, siempre se tiene que leer bien el problema. ¿Ok? Hay un tipo de ejercicio más que me gustaría mostrarte, que es cuando la media se tiene que sacar, pero viene con gráficos. En un momento te muestro un ejemplo para que veas cómo se realizan. Muy bien, vamos con el último ejemplo para que esto quede claro.
Tenemos fábrica del electro, número de piezas defectuosas por lote correspondiendo a una muestra aleatoria. Y vamos a sacar el promedio con estos datos que nos da el gráfico. Lo que muchos hacen es decir, bueno, voy a sacar el promedio, entonces sumo los numeritos de abajo, sumo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y lo divido entre 7 y así saco el promedio. Y no, porque hay que leer qué nos dice la gráfica. La gráfica nos dice que por lote, o sea, por 80 lotes, 0, o sea, hay 0 piezas defectuosas en 6 lotes. Hay una pieza defectuosa en 16 lotes, hay 2 piezas defectuosas en 21 lotes, hay 3 piezas defectuosas en 17 lotes, hay 4 piezas defectuosas en 11 lotes, hay 5 piezas defectuosas en 6 lotes, hay 6 piezas defectuosas en 2 lotes y en un lote encontramos 7 piezas, ¿ok? Entonces te preguntarás, entonces ahora, ¿cómo voy a sacar la media? Bueno, lo vamos a sacar diferente. ¿Por qué? ¿Cuántos ceros hay en pues en esta muestra? Pues hay 6. Entonces debería de multiplicar 0 por 6, que yo sé que me va a dar 0. Pero como lo estamos haciendo por primera vez, te voy a poner todo el procedimiento aunque me dé 0, ¿ok? Voy a poner 1 por 16. Porque una pieza hay en 16 lotes, o sea, ese 1 se va a repetir 16 veces. Hay 2 defectuosos en 21 lotes, así que lo debo de multiplicar por 21. Si te das cuenta, voy multiplicando el número de piezas defectuosas por el número de lotes. El 3 lo voy a multiplicar por 17. El 4 lo voy a multiplicar por 11, el 5 por 6, el 6 por 2 y el 7 por 1. Y por favor, haz las cuentas conmigo. Vamos haciéndolas juntos. En el primero, pues 0 por 6 me va a quedar 0. Más 1 por 16 me queda 16. 2 por 21 me queda 42. 3 por 17 me queda 51. 4 por 11 me queda 44. 5 por 6 me queda 30. 6 por 2, 12. Y 7 por 1, 7. Así que todo esto le pongo un igual. Y ahora me corresponde pues hacer la suma. Yo sé que si sumo 0 más 16, pues me va a quedar 16. Entonces voy a empezar con 16 más 42 más 51 más 44 más 30 más 19, porque es 12 más 7. Y me da 202. Entonces, esos 202, ¿entre cuánto lo voy a dividir? ¿Entre 7? No, entre el número de lotes que hay. Podría, o sea, si no me dieran el total, tendría que sumar cada número de lotes, o sea, 6, acá 16, acá 21, pero muy afortunadamente ya me da el total. ¿Cuántos lotes son? Pues ahí me lo dice, son 80. Entonces son 202 entre 80. Y hago la división, 202 entre 80. Y eso me da a 2.5. Entonces puedo decir que la media de esto, del número de piezas defectuosas por lote, es 2.5. Y con eso terminamos este tema. Espero que te haya ayudado y te adjunto ejercicios con lo que podrás practicar lo aprendido. ¿Ok? Espero que pues hayas disfrutado de este tema que tiene muchísimas aplicaciones en la cotidianidad. Y pues nada más, espero que tengas una linda tarde, día o noche, dependiendo de cuando veas este video. Hasta luego.